Hola verticales, buenos días, gusto saludarles, gusto estar aquí una vez más con ustedes. Hola, los amo, los extraño, a todos los que nos están visitando los bendecimos, mucho gusto que estén con nosotros, buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase, a lo que nos truje chencha, como decía mi papá. Vamos a trabajar un poquito con el Salmo 23, es un salmo hermosísimo, pero que es un salmo parte de los cristianos, Salmo 23, Salmo 91, pero muchos los he oído orarlo y recitarlo como si estuvieran en el rosario, y francamente no va así la onda, porque Padre, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de tus pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, no es así. No es el rosario, o sea, es el Salmo 23, es profundo, es espiritual y no lo podemos orar así. O sea, tenemos que estar conscientes de todos los beneficios, bendiciones que abarca este salmo, ¿sí? Entonces lo vamos a leer, Salmo 23, ya tienen su Biblia, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso, 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 hermoso. Y pues vamos a ver que este salmo es un salmo de David. Se llama el Salmo del Pastor. Es un salmo que escribió David, porque David, antes de ser rey de Israel, era pastor de ovejas. Así que, ¿quién más adecuado y experto que David para escribir el Salmo 23? Alguien que ya había practicado el oficio de pastor. Y en la palabra, el Señor nos compara con ovejas de su prado, ovejas de su reino, y Él es el pastor de las ovejas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Salmo 23, poder que revitaliza. ¿Por qué le puse así, poder que revitaliza? Porque revitalizar es dar a algo nuevo vida, es dar vida nueva, es traerte vida nueva, es traerte vida cuando estás inactivo, es ponerte activo, es como resucitar, volverte a activar. Eso significa revitalizar. Y este salmo realmente revitaliza cuando tú lo estudias y cuando tú entiendes de qué se trata cada versículo. Revitaliza, te da nueva vida, te levanta y además te anima y te hace sentir maravillosamente bien y te conecta con el Padre, ¿sí? Entonces vamos a ver. Salmo 23 dice: el Salmo 23 está considerado como la perla de los salmos. Es la perla de los salmos, ¿por qué? Porque es un tesoro del reino. Cuando nosotros lo entendemos y lo estudiamos y lo analizamos, el Salmo 23 es un tesoro del reino, ¿sí? Su dulzura y su espiritualidad son insuperables. Es un salmo dulce, es un salmo espiritual, es un salmo hermoso. Y les voy a decir que antes del Salmo 23 está el 22, que creen, está el Salmo 22. Y el Salmo 22 es el Salmo de la cruz. Ahí en el Salmo 23, en el Salmo 22 vemos la crucifixión de Jesús, ¿sí? Y entonces les voy a decir que ningún beneficio del Salmo 23 lo podríamos alcanzar si no hubiese sido a través de la cruz. Por eso entonces el Salmo 22 está antes, porque primero fue la cruz. Y después el Salmo 23 nos trae todos los beneficios que Jesús nos regaló en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, en el Salmo 22, uno dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y en el Salmo 23 comenzamos: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Porque Cristo en la cruz nos entregó un pastor maravilloso que cuida de su rebaño. Y Jehová es mi pastor, Jehová Roi.
R-O-H-I, Jehová Roi, Jehová es mi pastor, ¿sí? Ahora, vamos a empezar. Dice, la sangre derramada y la espada contra el pastor nos regalaron la dulzura de sus cuidados. Somos el rebaño de Cristo. Nosotros somos el rebaño de Cristo, ¿sí? Y les voy a decir algo, el Salmo 23 es el Salmo del pastor, pero también es el Salmo de las ovejas. Obviamente, el Salmo de las ovejas. Y quiero que chequemos un poquito cómo son las ovejas, porque las ovejas son tremenditas. O sea, ahí califíquese cada quien como es, pero las ovejas, unas son lindas y son mansitas, otras son rejegas y son rebeldes, y otras son despistadísimas, ¿sí? Entonces les voy a dar algunas características de las ovejas. Las ovejas se pierden muy fácilmente, aún dentro de territorio conocido, ¿sí? Porque el pastor puede ir con sus ovejitas, cuidando a sus ovejitas, pero siempre va a haber 2, 3 que se nos van a despistar o se van a querer escapar a vivir sus propias aventuras. Entonces, fácilmente se despegan, fácilmente se pierden. Y entonces el pastor tiene que andarlas buscando por todos lados. ¿Por qué? Porque son súper perdedizas. Las ovejas son débiles, son ignorantes, son despistadas, son lentas, deambulan, pierden el rumbo, fácilmente se salen del huacal, o sea, fácilmente se salen del territorio del pastor, andan para arriba y para abajo, ¿sí? Las ovejas también son indefensas, porque no tienen garras afiladas, ¿sí? Ni dientes filosos, no son veloces, ni tampoco son feroces. Entonces las ovejas son absolutamente indefensas, ¿sí? Su defensa es su pastor, o sea, dependen de que el pastor las defienda. Y de ataques de lobos, de ataques de leones, de ataques de osos. ¿Por qué? Porque son totalmente indefensas. Las ovejas se asustan con facilidad también. Se ensucian fácilmente, pero ellas no se pueden limpiar solas. Ellas no se pueden limpiar ni bañar solas. El pastor las tiene que limpiar todo el tiempo. Ahí ustedes váyanse identificando qué tipo de ovejas son. Dice, no pueden encontrar alimento ni agua por sí mismas, ¿sí? El pastor es el que las guía al alimento y al agua, ¿sí? Y les voy a decir algo que no les encanta a muchos, pero a mí sí. La lana de la oveja no le pertenece a la oveja, le pertenece al pastor. Sucutu. La lana de la oveja le pertenece al pastor, ¿sí? Entonces, allá ustedes su onda, ustedes saben quiénes, qué tipo de ovejas son, pero las ovejas son totalmente indefensas, dependientes del pastor en todo sentido, ¿sí? Pero a muchas ovejas les encanta ser autosuficientes, a muchas ovejas les encanta agarrar su camino y agarrar su lado y hacer las cosas a su manera. Otras no, otras son dóciles, otras caminan pegadas al pastor, ¿sí? Entonces vamos a ver. Verso 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí me encanta el mi pastor. O sea, yo me voy a apropiar del pastor. ¿Y por qué dice mi pastor? Porque habla de una relación personal. No todas las ovejas son ovejas de su prado. No todas las ovejas tienen una relación con el pastor de las ovejas. Por eso es mi pastor. Yo me lo apropio, es mío. Yo tengo una relación personal con él. No es el pastor de todo el rebaño. O sea, en la iglesia puede haber 1000 gentes, 5000 personas, y solamente unas cuantas ovejas lo consideran su pastor. Solamente unas cuantas ovejas tienen una relación profunda y personal con él. Entonces por eso el salmista, David decía, Jehová es mi pastor. Yo sí me lo voy a apropiar, es mi pastor. Yo voy a tener una relación personal con él. Yo voy a relacionarme con él, lo voy a seguir, voy a estar con él. Me voy a pegar al pastor. Él es mío y yo soy de él.
¿sí? Entonces, no todas las ovejas tienen una relación y pueden decir Jehová es mi pastor, ¿sí? David decía, el Señor es mi pastor, dependo de Él, me relaciono con Él, es mío, nos pertenecemos, yo le pertenezco, Él me pertenece, somos una unidad, nos amamos, nos buscamos, nos procuramos, ¿sí? Entonces, cada oveja de manera personal desarrolla una dependencia absoluta de su pastor. Tú tienes que desarrollar esa dependencia del pastor, absoluta, total, ¿sí? Yo lo hago mi pastor. Después dice, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de todas mis necesidades y también cubre los anhelos de mi corazón. Él es el proveedor de mi vida, Él es el que me da todo lo que yo necesito. Hay un texto que me encanta, Salmo 37:4, que dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? Entonces, deleítate en el pastor, ten una relación con Él profunda, dice, y Él te va a dar todo lo que tu corazón anhela. Todos los anhelos de tu corazón, todas las peticiones de tu corazón, Él te las va a dar. Cuando tú primero te deleitas en el pastor, cuando tú adoras al pastor y te relacionas con Él profundamente, Él sabe cuáles son tus anhelos profundos y te los entrega, los pone en tu mano. Y muchas veces ni siquiera se los tienes que pedir, porque Él conoce el corazón, Él sabe que tú necesitas, que tú quieres, que tú anhelas, ¿sí? Dice, cuando estamos unidos a Él, tenemos derecho a usar todas sus riquezas. Nuestra riqueza es su riqueza y su gloria. Él comparte sus riquezas con nosotros, Él comparte sus bendiciones con nosotros, pero dice, deleítate primero en Él. Hazlo tú, pastor, primero, ¿sí? Él me provee el camino, la verdad y la vida. Por eso dice, nada me faltará. Él me provee camino, verdad, vida, sustento, todo, ¿sí? Todo me es añadido por su mano. Verso 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿sí? Él nos trae alegría, gozo y abundante descanso, ¿sí? Sus pastos son verdes y frescos. ¿Y sus pastos qué son? Estos son los pastos que Él nos da. La palabra, el alimento. Este es el alimento. Dice, Jesús decía, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Este es el pan de vida, la palabra. Es el alimento fresco, es el alimento abundante. Y déjenme decirles que cuando nosotros oímos pastos verdes, pues nos imaginamos un terreno así gigantesco con las ovejas llenas de pasto por todos lados. Y fíjense que en el oriente no era así. En el oriente llevaban los pastores a las ovejas al valle, y los valles a veces eran desiertos, no había muchísimo pasto por todos lados. Entonces había muchas piedras, ¿sí? Y los pastores buscaban, porque entre las piedras, como hay humedad en los valles, en el desierto hay humedad, entonces los pastores buscaban lugares donde en medio de las piedritas salían las ramitas verdes, ¿sí? Y ellos guiaban a sus ovejas a esos lugares para que comieran, para que pastaran. Los lugares donde hubiera más ramitas saliendo de entre las piedras y el piso, ¿sí? Y entonces ahí era donde las alimentaban. Y el Señor dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Nos lleva a lugares donde hay delicados pastos, donde está su palabra, donde nos vamos a alimentar bien, ¿sí? Alimento fresco cada día hay en su palabra. Entonces, aunque parezca desierto, siempre lleva a sus ovejas a la hierba, ¿sí? Siempre va a llevar a sus ovejas a la hierba. Dice, nunca te llevará a morder ni las piedras ni el piso. El pastor jamás te va a llevar a comer piedras, a morder piedras, ni a morder piso. Siempre te va a llevar donde hay ramitas verdes para que te alimentes, ¿sí?
Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me da alimento, pero también me da agua. Entonces, las ovejas son miedosas por naturaleza. Jamás van a estar en un río turbulento acercándose a tomar agua. A ellas les da miedo. Les da miedo los cauces, el río violento. Cuando hay mucho movimiento de agua, ellas no se van a acercar. Entonces, por eso dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué? Porque el pastor va a buscar un lugar muy tranquilo donde ellas puedan tomar agua. No las va a llevar a lugares turbulentos, ¿sí? Entonces las lleva al lugar tranquilo y ahí las alimenta. Dice, o les voy a decir algo, pasan horas. Los pastores de Oriente pasaban horas sacando agua del pozo para sus ovejas. Ahí tienen a Raquel que iba por agua, cuando la conoció Jacob. ¿Por qué? Porque tienen que meter las cubetas a los pozos y tardan muchísimo en darle agua a todas las ovejas. Pero el pastor, ese es su trabajo, sacar agua para darles de beber a las ovejas, ¿sí? Entonces, las aguas de reposo son aguas de paz, aguas que nos revitalizan. Y las aguas significan la influencia y la gracia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Nos limpian, nos refrescan, nos revitalizan, nos mejoran y facilitan nuestro crecimiento, ¿sí? Nos dan vitalidad, fuerza, movimiento y nos traen salud en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuando el sirio Naamán, ¿verdad?, que era un hombre muy importante en Siria, viene a buscar al profeta para que ore por él porque tiene lepra. Él le dice, te vas a ir a bañar al Jordán y te vas a sumergir en esas aguas 7 veces. Y él se enoja y dice, ¿para eso vine hasta acá? ¿Para que me mandes a bañarme al Jordán? Pero él le dice, sí. Y entonces el siervo le dice, pues vaya y báñese, obedezca lo que dice la palabra. Porque a veces lo que dice la palabra es así como, neta, Señor, ¿quieres que haga esto? Y entonces Naamán obediente va y se mete al río Jordán y ahí se baña 7 veces. Y dice la palabra que después de bañarse 7 veces, su piel se volvió como la piel de un niño. Él quedó sano por el poder del agua del Espíritu. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el pastor te va a llevar a aguas delicadas donde está la presencia de su Espíritu Santo y te va a revitalizar, te va a dar nueva vida, te va a traer salud espiritual, física, emocional, en todos los sentidos. Hay una relación profunda ahí. Nos tenemos que alimentar pegados al pastor. Nos tenemos que sumergir en las aguas de su presencia, beber del Espíritu, beber del agua del Espíritu, ¿sí? Entonces dice, Él me va a llevar siempre a aguas de reposo, ahí me va a pastorear, ¿sí? El agua del Espíritu es refrescante, revitaliza, fortalece, rejuvenece. Conviene bañarse ahí, rejuvenece. Dice que Él nos da nuevas fuerzas como las águilas, y dice su palabra que nos da nuevas fuerzas como el búfalo. Nos hace muy fuertes. Al refrescarnos, nos llena de una sensación tan agradable y distinta a todo lo que conocemos. No saben lo increíble que es pasar 1 hora en la presencia de Dios, llenos del Espíritu. Es wow, sales así como que te quieres comer el mundo. Es una cosa, y como dice mi sobrino, inminentemente impresionante, ¿sí? O sea, es maravilloso. Verso 3, confortará mi alma. Jesús es el pastor de mi alma, ¿sí? Jesús es el pastor de mi alma. Pone en mi mano las provisiones para revitalizarme y curarme. Porque mi alma, o sea, mis emociones pueden estar muy dañadas. Pero dice la palabra, Él conforta mi alma. Él trae una restauración total
a mis emociones. Sí. Él me busca, me carga y sana mis heridas. Me restaura, me santifica, me corrobora, me confirma, me afirma de nuevo. Él sana cada herida que mi corazón tiene, ¿sí? Y les voy a leer un texto, 1 de Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, ¿por qué hace todo esto el pastor? Por su gracia. ¿Por qué conforta mi alma por su gracia? Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Entonces, cuando Él viene y conforta mi alma, Él me carga en sus brazos, me pega a su pecho, me abraza y ahí me perfecciona, ahí me afirma, me confirma, me corrobora y sana todas mis heridas. Díganme si no es tierno el pastor de las ovejas, nuestro pastor, Jehová nuestro pastor. Derrama miel, derrama ternura para sus ovejas, ¿sí? Dice: me guiará por sendas de justicia. ¿Qué significa esto? Que Él me guía por el camino correcto. No me va a guiar por donde a mí me dé la gana. Yo como oveja, como les digo, puedo agarrar mi camino, salirme, despistarme, irme con facilidad. Pero Él, si yo sigo al pastor y estoy pegada a Él, Él me guía por el camino correcto. Él me brinda liderazgo. Él me conduce por el camino de su reino. Es estrechito, sí, pero es el camino de su reino. Eso es que Él me guía por sendas de justicia, por el camino correcto, ¿sí? Y la palabra en Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si me guía por sendas de justicia, Él me está guiando por el camino de su reino. Pero también me guía por el camino de la paz y me guía por el camino del gozo. ¿Sí? Está padrísimo caminar el camino del reino, la verdad. Y dice: por amor de su nombre. El otro día estaba leyendo una tarjetita que decía: yo tenía unos planes, pero Dios tiene unos propósitos. Yo tengo planes, pero Dios tiene propósitos, ¿sí? Entonces, por amor de su nombre, dice, por amor de su nombre, Él pone en mí sus propósitos eternos. ¿Por qué? Porque me está guiando por el camino del reino. Entonces, al guiarme por el camino del reino, Él pone en mí sus propósitos eternos. No son mis caminos, dice la palabra. Tus caminos no son mis caminos. Y tus pensamientos no son mis pensamientos. Él me va a encaminar a sus propósitos eternos. Me va a guiar por sendas de justicia, ¿sí? Dice, en el Salmo 31:3, la Biblia latinoamericana dice: porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre, me conducirás y me guiarás, ¿sí? Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, por amor de su nombre, Él me guía y me conduce por el camino del reino, ¿sí? Entonces, en las manos del pastor vivimos confiados y llenos de su amor, seguros de que Él nos va a guiar por buen camino. Y hay una oración en la Biblia que dice: no me permitas desviarme ni a izquierda ni a derecha. Guíame por el camino de tu voluntad. Guíame por el camino eterno, no me permitas desviarme. Y esa es nuestra oración. Guíame por sendas de justicia, no permitas que me desvíe como oveja descarriada, que me vaya para donde no debo irme, ¿sí? Verso 4. De aquí de todo está bien precioso hasta el verso 3, pero después entramos al verso 4 y encontramos, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Uy, no, esa ya no nos gusta. Ya se puso fea la cosa, ¿no?
Dice, ¿quién dijo que en la vida cristiana no hay sufrimiento? ¿Quién dijo eso? ¿Los de pare de sufrir? O sea, perdón, pero pare de sufrir, o sea, no. Eso no existe en la vida cristiana, el pare de sufrir. Bueno, fuera, pero no es así, ¿sí? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte es un valle oscuro y tenebroso, no se oye nada bonito. Es oscuro y es tenebroso. Dice, aunque su oscuridad es profunda, tiene un propósito. Este valle es un valle donde hay sufrimiento, donde hay temor, donde hay peligro, donde hay incertidumbre, donde hay muerte física o a veces espiritual, ¿sí? Y vaya que hemos vivido esos valles alguna vez, ¿verdad? Vaya que hay etapas en nuestra vida que son un valle de sombra de muerte, en que todo lo vemos oscuro, en que todo lo vemos difícil, en que no hay manera. Nosotros vivimos un valle de sombra de muerte terrible cuando mi cuñado Armando estuvo en el hospital 8 meses, en estado de coma. Y él muere en el mes de febrero del año 2003 y a los 6 meses muere mi papá. ¿Y saben qué? No solo eso, sino que hubo ocasiones en que en el mismo hospital, en el centro médico, estaba internado Armando y en neurología, y estaba internado mi papá en cardiología. Vivimos un valle de sombra de muerte terrible. Y después también, cuando perdimos la iglesia, vivimos un valle de sombra de muerte. Y cada uno a nivel personal ha vivido sus valles de sombra de muerte. Son oscuros, son tenebrosos, parece que no hay nada después de eso. Fíjense que los pastores de Oriente, al principio del año y casi durante todo el año, llevan a sus ovejas a pastar en los valles, ¿sí? Pero después, cuando viene el invierno, cuando ya, eso todo el tiempo es en primavera, pero ya cuando empieza a hacer calor, y las montañas empiezan a deshielar, ellos suben a sus ovejas más alto a la montaña, y ahí la montaña está súper peligrosa. Al principio es el valle, pero después suben a las montañas porque se empiezan a deshielar ya las montañas, y entonces suben a las ovejas más alto, y ahí hay hoyos, ahí hay cuevas, ahí hay peligros. Es el valle de sombra de muerte. Ajá. Eso pasa cuando llega el verano, se derrite la nieve. Ajá. Entonces las ovejas suben a la parte alta de las montañas. Y la montaña alta es un lugar peligroso para las ovejas, pero es el lugar más apropiado para el aprendizaje y para el crecimiento. El valle de sombra de muerte tiene un propósito: traer crecimiento y aprendizaje a nuestra vida espiritual, a nuestra vida personal. Si nosotros no entendemos eso, nos vamos a amargar y nos vamos a enojar con Dios. Pero cuando nosotros como ovejas entendemos que el propósito del valle de sombra de muerte es que nosotros maduremos y crezcamos espiritualmente y aprendamos a confiar que a pesar de estar ahí, el pastor está con nosotros. Eso nos trae aprendizaje y crecimiento. No está bonito, no está padre, pero es parte del camino, ¿sí? Es el lugar de la madurez. El valle de sombra es el lugar de la madurez. Y me encanta esta oración de Habacuc, que está en Habacuc 3, el 17 al 19. Y aquí Habacuc describe la vida de los pastores de ovejas de Oriente y toda la provisión que ellos tenían. Y entonces dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
no había fruta, no había vino, aunque falte el producto del olivo. Todo eso era el mantenimiento de ellos. Aunque falte el producto del olivo, no había aceite. Y los labrados no den mantenimiento. No había papa. Dice, y las ovejas sean quitadas de la majada. No había ovejas. Y no haya vacas en los corrales. O sea, no había nada. Porque el valle de sombra de muerte es ese valle donde todo lo vemos oscuro, negro y no hay nada. Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Ese es el punto más importante, que a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, podamos seguir en contacto con el pastor. Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No dice sus alturas, dice mis alturas. Si yo me permanezco pegado al pastor, Él me va a elevar a las alturas, a pesar de lo que yo esté pasando y de lo que yo esté viviendo, a pesar del valle de sombra de muerte. Y dice la palabra, no temeré mal alguno. Aunque esté pasando por situaciones difíciles, tengo la seguridad en mi corazón de estar protegido. Y aquí yo como oveja elijo pegarme al pastor en esos momentos más duros de la vida. Dice, la sombra de muerte no puede destruirme. Fíjense, cuando una abeja pica a una persona, le deja el aguijón ahí, enterrado. Entonces hay que llevarla al doctor y hay que checarle y sacarle el aguijón. Y eso fue lo que hizo la muerte con Jesús, con el pastor de las ovejas. Fue y le enterró su aguijón. Entonces, aunque esté en valle de sombra de muerte, la muerte ya no puede destruirme, porque el aguijón de la muerte ya fue depositado en Jesús. Él nos libra de la muerte, del valle de sombra de muerte, ¿sí? Dice la palabra en 1 Corintios 15:54, sorbida fue la muerte en victoria. Entonces, sea muerte física o espiritual, si yo estoy muriendo físicamente, sé y tengo la seguridad de que yo me voy al reino. Yo me voy con mi pastor a vivir por la eternidad. Y si mi situación es muerte física, yo tengo que pegarme al pastor, ¿sí? Pero ya la muerte fue sorbida en victoria, y la victoria de Jesús es mi victoria, ¿sí? Su victoria es mi victoria. Entonces dice, porque tú estarás conmigo. Es la fe que tenemos en Él. Tú estarás conmigo. Yo confío en ti. Me está yendo de la patada, me está pasando esto, me está pasando el otro, pero tú estás conmigo, ¿sí? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado son la protección de Dios y su guía divina. Ajá. La vara ahuyentaba a los leones, a los osos y a todos los depredadores de ovejas. El pastor siempre traía su vara. Y la vara y el callado son símbolos del poder y de la fortaleza del pastor. Y el callado era la guía del rebaño. El callado tenía una curvita, era un palo largo que tenía una curva así. Entonces cuando las ovejas se querían salir del huacal, el pastor las jalaba con el callado, ¿sí? Era un gancho para jalar a las ovejas. A ver, ¿a dónde vas, mija? ¿A dónde vas? Venga, chepa acá, ¿no? Y las jalaba con el callado. Entonces la vara y el callado nos protegen del enemigo, de los animales, ¿sí? Y nos guían por el camino. Entonces nosotros pegados al Señor tenemos una protección divina y una guía eterna por donde ir. Es tranquilidad para nosotros. Estar pegados a la vara y al callado, a las ovejas, nos trae seguridad.
Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es aderezar? Aderezar es a veces poner algún aderezo, algún alimento. Pero aderezar también significa preparar las cosas con detalle, ¿sí? Y cuando yo oro este salmo, yo me imagino a Jesús así como, me imagino un jardín enorme, hermoso, y un árbol que da mucha sombra, y me imagino a Jesús poniendo una mesa así súper bonita, un mantel hermoso como cuando vas de día de campo, y poniendo todo, dejando todo listo para que yo llegue a comer. Yo me imagino eso. O sea, a lo mejor van a decir, tú estás loca, Lucas, pero es que yo me lo imagino. Y aderezar es preparar con detalle. No sé si han visto ahora los programas que están de moda de los chefs. ¿Cómo? No, que le pones el detallito, que le pones la floresta, que le pones la hierbita, que acomoda bien el bultito, que no desparrames la comida en el plato. Eso es aderezar, preparar con detalle. Y aquí dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿sí? Tenemos garantía de que Dios, nuestro pastor, siempre nos ayudará y nos proveerá alimento, aunque nos encontremos en peligro. ¿Qué es en presencia de mis angustiadores? En presencia de todos mis enemigos, ¿sí? Y déjenme contarles que en el oriente, cuando las ovejas salían a pastar, el pastor llegaba a determinado campo y las detenía, ¿sí? Un momento, no las dejaba pasar. Él pasaba el terreno y entonces inspeccionaba, porque hay hoyos por donde salen las serpientes. Entonces el pastor siempre llevaba aceite de olivo y vaciaba el aceite en esos hoyos para que las serpientes se resbalaran. Entonces no podían salir a picar al rebaño. Por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, porque el pastor, antes de que las ovejas comieran, preparaba el terreno con minuciosidad, iba echando aceite en todos los hoyos donde había peligro que salieran animales, serpientes, escorpiones y demás. ¿Para qué? Para que no picaran a las ovejas. Entonces, ya que estaba listo el terreno, ahora sí, ovejitas, vengan a comer. Ya preparó la mesa con detalle. Ya tuvo ahí el tiempo y la dedicación de dejar listo el terreno para que ellas pasaran a comer, ¿sí? Entonces, así es el pastor con nosotros. Nos prepara el alimento con detalle. Podemos pasar a comer en abundancia en medio de la presencia de nuestros enemigos. Y déjenme decirles algo, que los soldados antes, cuando iban a la guerra, ellos comían rápido. O sea, como a veces iban a estar días, ellos se alimentaban, comían rápido, se preparaban, se ponían en uniforme y vámonos, ¿sí? Pero acá, ¿qué creen? Que el Señor nos prepara un alimento para que nos sentemos a comer en paz, tranquilos. Está el enemigo ahí. Los soldados, cuando iban a la guerra, el enemigo estaba ahí y ellos tenían que comer rapidísimo. Pero acá, no. O sea, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, pero siéntate a comer tranquilo. Siéntate a comer en paz. Aunque esté ahí tu enemigo, no te va a tocar, porque yo ya preparé el terreno para que él no te toque. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Dice, unges mi cabeza con aceite. O sea, el pastor no solamente ponía aceite en los hoyos, también les ponía a las ovejas en la cabeza, en la nariz. Les ponía aceite, ¿para qué? Para que si alguna serpiente se escapaba del camino, no tocaran las ovejas, porque el aceite las repelía. O sea, se iban, las ahuyentaba. Entonces no podían tocarlas. Entonces por eso no nada más echaba aceite en los hoyos, también ungía a las ovejas. ¿Para qué? Para que el enemigo no las pudiera tocar. Entonces el pastor pone el aceite para protección. Y dice la palabra, unges mi cabeza con aceite. Y somos ovejas ungidas para evitar el piquete de la serpiente. Somos ovejas ungidas y capacitadas para el sacerdocio de su reino. La unción para nosotros es cuidado, dedicación y consagración. Es muy importante.
Entonces dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Para qué? Para que no me pique el enemigo, pero también para capacitarme para el sacerdocio, para capacitarme para el servicio de tu reino. Dice mi verso 5, mi copa está rebosando. La copa soy yo. La copa soy yo. Dios me llena de abundancia. O sea, mi pastor me da en abundancia finanzas, paz, conocimiento, ¿sí? Y me da, dice que la copa rebosa, ¿por qué? Porque mi abundancia transmite abundancia a otras personas. Hay un texto, una versión de la Biblia de este mismo texto que dice, mi copa rebosa de bendiciones. ¿Para qué? Para que las comparta con otros, ¿sí? Es agua de vida y de prosperidad para compartir con los demás. Entonces mi copa rebosa, ¿para qué? Para que yo comparta mis finanzas con otros, para que comparta mi paz con otros, para que comparta mi conocimiento con otros. Está rebosando, yo reboso de bendiciones. ¿Para qué? Para darles a los demás, ¿sí? Y dice la palabra en Juan 10:10b, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si alguien piensa que el Señor es codito, perdón, pero la palabra dice que no es así. Él nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente es la neta del planeta, ciertamente. Todos los días de mi vida. Ajá. Esta es la bendición y el poder de su gracia sobreabundante. Ajá. Entonces, el bien y la misericordia son la escolta celestial. Y les voy a decir qué representan el bien y la misericordia. Son los perros ovejeros. El bien y la misericordia son los perros ovejeros enviados para cuidarnos. ¿Y que creen que nos siguen? Nos andan cuidando, nos andan persiguiendo por todos lados, para alcanzarnos, para cuidarnos, para proveernos. El bien y la misericordia siempre están listos, atrás del rebaño, persiguiendo y cuidando. Está padrísimo, ¿o no? Acuérdense, el bien y la misericordia son los perros ovejeros y me persiguen para cuidarme, para alcanzarme, para llenarme de bien, para llenarme de amor, de misericordia. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa de Jehová no es el templo. La casa de Jehová no es un lugar. La casa de Jehová es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en todos lados. Ajá. Es la presencia misma de Dios, es la protección y la seguridad sobrenatural para las ovejas. La casa de Jehová es el monte de Sión. Dice la palabra que Él habita en el monte de Sión. Ajá. Y el monte Sión es la fuente de poder, la fuente de provisión y la fuente de vida. Entonces, si yo moro ahí, en la presencia del Señor por largos días, es por la eternidad. Por la eternidad yo en la presencia de Dios, bajo su seguridad, bajo su cobertura, bajo su protección. Y por la eternidad una relación pastor-oveja, oveja-pastor. ¿Qué me trae la seguridad? ¿Qué me trae el bien? ¿Qué me trae la misericordia? ¿Qué me trae la justicia, la paz, el gozo? Estar pegada al pastor. Cuando yo no experimento eso en mi vida personal, es porque no estoy pegada al pastor. Es porque el pastor no es mi pastor. Soy oveja, pero no soy de su prado. Entonces yo hoy los quiero invitar a que verdaderamente hagan de Jehová su pastor, hagan del Señor su pastor, lo inviten a ser parte de su vida, de sus decisiones,
de todo lo que hagan. Y ¿saben qué? El Señor de verdad, todo lo que yo hoy les enseñé lo he experimentado. He experimentado el valle de sombra de muerte y he experimentado el bien y la misericordia y he experimentado mi copa rebosando de bendiciones. Porque soy una oveja de su prado, soy una oveja pegada al pastor, dependiente del pastor. Yo dependo de que Él me limpie, de que Él me bañe, de que Él me perdone, de que Él me santifique, de que Él me provea, de que Él me cuide. Me gusta dejarme guiar por Él. Me gusta seguir el camino del reino, me encanta. Me apasiona su alimento, su pasto verde me apasiona. Soy una enloquecida de la palabra, estudiosa de la palabra. Yo los invito a ustedes a que hagan lo mismo, a que lo inviten a ser su pastor personal, porque es una maravilla. Que Dios los bendiga, iglesia. Yo los bendigo con todo mi corazón y que el Señor esté con ustedes y los cobije bajo su sombra, bajo sus alas de protección divina. Los amo. Bendiciones.